Muy buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos, otra edición de este programa semanal que tratamos de abordar la política, toda la actualidad, tanto local, provincial como nacional, y nuevamente solo porque nuestra amiga, compañera Natalia se encuentra enferma, pobre, esas alergias de primavera debe seguramente, así que le mandamos un gran cariño. Quien nos viste como todas las semanas, agradecemos a los amigos de Brunos Indumentaria, Rioja 1076, allí encontrás toda la ropa para fiesta, para los aniversarios, para las graduaciones, fin de año, meses de muchísimas noches, ¿no? Así que pasate por tienda Brunos, allí vas a encontrar el mejor asesoramiento. Y ahora sí vamos a meternos en un tema que estuvo marcando la agenda de la semana, porque en 1996 es recordado en la ciudad de Rosario porque llegó Julio Bazán, un cronista muy reconocido de la ciudad de Buenos Aires, trabajaba para lo que se llamaba Canal 13 en ese entonces, hoy TN, a San Martín y a Yolas. Ese lugar conocido como el Bajo Ayolas, un lugar donde estuvo asignado siempre por la pobreza, por las necesidades de su población, y hizo una entrevista porque se comentaba por esos años que allí se comían gatos. A partir de entonces nos quedó el mote a los rosarinos de Comegatos, cosa que nos lo recuerdan cada vez que vamos a algún evento deportivo y nos gritaban, bueno, ahora antes cuando se podía ir de visitante en el fútbol, fíjense cuántos años tengo, ¿no? Nos gritaban Comegatos. Y eso, claro, tuvo una explicación en un contexto histórico muy complejo, donde la desindustrialización de los 90 empezó a pegar fuerte en el Gran Rosario, en el cordón industrial, los talleres se cerraban y la desocupación crecía. Y en ese contexto social muy difícil vino Bazán y nos decía esto. Este es el video de 1996 donde entrevistaba a vecinos que aseguraban que comían gatos. ¿Usted comió gato una vez? Sí. ¿Y qué sintió la primera vez que tuvo que comer gato y no comer carne de vaca? O le estoy preguntando a él. No sentí nada, me sentí que me llenaba el estómago, nada más. Aparte no es feo. Pero acá se lo come por una necesidad. El muerto se asusta del degollado. Los gobernantes impulsan el accionar de cascos blancos. Ahí veíamos al cronista Julio Bazán en ese informe que había hecho para la televisión porteña. Quien no aparece es una ex concejala de la Unión Cívica Radical, que se llamaba Josefa Villalba, muy vinculada al usanizaguismo, que tenía mucho poder por esos años, también junto a Milet, quien era rector de la Universidad Nacional de Rosario. Esta dirigente fue una de las que impulsó esta campaña diciendo que en barrios muy humildes de la ciudad se comían gatos. Esto, como dijimos al principio, generó un estigma muy importante a la ciudad y de alguna forma se reeditó semanas atrás cuando la senadora nacional Carolina Lozada dijo que en las esquinas de nuestra ciudad se vendían bebés a 60.000 pesos en el programa nada más y nada menos de Mirta Legrand, uno de los más vistos de la televisión. Supongo que debe seguir siendo así, por lo menos en un momento lo era. Y Lozada lanzó esta aseveración y la vamos a repasar. A ver qué decía. No, pero yo te lo digo, en Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos. ¿Qué? ¿Cuánto? Sí, 60.000 pesos. Pero qué horror. ¿No? Ahí lo dijo directamente. En un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés, muchos, a 60.000 pesos. Pero no solo esto, sino que también mostró una tasa que se vende en la terminal de colectivos a modo de marketing. Veamos ese segmento. Mira, esta taza se vende en Rosario para los
la gente que va a visitar, o sea, turistas. Visité Rosario. Visité Rosario y sobreviví. A lo mejor a alguno le parece un chiste, pero a mí me genera mucha angustia. Porque esta es la sensación que tiene mucha gente que va a Rosario. una vez, ¿sí? ¿Y qué sintió la primera Bien, vez claro que que las críticas a estas aseveraciones, sobre todo a lo que dijo sobre los bebés, que es extremadamente delicado, llovieron de distintos sectores. El intendente Pablo Hapkin dijo que no hay que acostumbrarse a criticar a Rosario. Por ahí hubiésemos esperado un poquito más de énfasis, diciendo que era una locura lo que dijo Carolina Lozada, porque no es una realidad que exista. Lo mismo hizo el Ministerio Público de la Acusación. El fiscal general dijo que no había ninguna causa en los tribunales. Y a su vez la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Chalvo, salió también a responderle a Carolina Lozada y le pidió que hiciese la denuncia en los tribunales como corresponde cuando un funcionario público se entera de un hecho ilícito. Lo cierto es esto, que más allá de la anécdota y de quizás a Carolina Lozada seguramente se le haya escapado, no lo haya dicho como lo hubiese querido decir, porque en definitiva el caso al que apuntaba era una tentativa de estafas, que después, eso sí, estaba en la justicia, pensando bien, ¿no es cierto? Digo que quizá Lozada esté arrepentida de la forma en que lo dijo. Habla del estado de la política. Nosotros tuvimos hace unas semanas atrás a un posible candidato a gobernador, Hugo Raceto, del departamento Iriondo, quien dijo una frase muy interesante. Los políticos crean problemas de los políticos y se ocupan ese tiempo para, en vez de resolver los problemas de la gente. Un poco es eso lo que está pasando en la política. Carolina Lozada, con estas aseveraciones, lo que está haciendo es creando un problema que no existe, porque no hay venta de bebés en las esquinas de la ciudad, y toda la política tiene que salir a responder y empezar a debatir sobre problemas que no existen, al menos en la forma en que se plantean, y que eso distrae de los grandísimos problemas y muy serios que sí tenemos, que sí lo vemos a diario. Es por eso que subterráneamente la población empieza, y esto es el peligro, empieza a vislumbrar ciertas salidas autoritarias disfrazados en liberalismos o disfrazado en lucha contra las castas, que cuando uno rasca un poquito la pintura aparecen expresiones negacionistas, de extrema derecha, en fin, todo lo que estamos viendo por estos días. Estos 52 minutos ya no vamos a la mesa, vamos a hablar con una amiga. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Gracias por la invitación. No, gracias a Escuchando vos. Atentamente. Bueno, ¿se vende el bebé, Rosario? No, esto no. Esto es, o sea, realmente fue una infeliz declaración. Quisiera también pensar lo mismo que decís vos, ¿no? Que un error comunicacional, una forma de expresar algo que tenía otro trasfondo y que después, bueno, gente de su mismo sector ha salido a explicarlo a través de las redes sociales, pero el punto está en que para nosotros, para nosotras, quienes estamos en responsabilidades públicas y que la tomamos con seriedad, porque ese es el otro punto, yo me tomo muy seriamente el rol que ocupo como diputada provincial y no puedo salir a decir cualquier cosa que me parezca a mí esto que vos planteabas recién también, si no pareciera como que nos estamos contestando entre nosotros, pero lo que es peor aún, Lozada lo dice en el programa de Mirta Legrand. Sabemos que desmentir un dicho de esas características en un programa que tiene tanta trascendencia, desmentirlo a través de las redes sociales, ¿no? O a través de cualquier canal masivo que reproduzca esto, es imposible. Y sabemos también que hoy
las personas que sobre todo tienen manejo de la comunicación. Carolina es una persona que tiene, digamos, una larga experiencia en la comunicación, ha sido periodista, o sea, sabe muy bien cuáles pueden llegar a ser las implicancias de las cosas que dice y cómo lo dice. Yo quiero creer también que hubo algún tipo de error a la hora de comunicar, pero creo que si esto ocurrió, digamos, bueno, la invitará a ella misma y a su equipo a replantearse qué cosa decir. ¿Por qué? Primero porque no es cierto, y cuando decimos cosas que no son ciertas y en un contexto como en el que vivimos hoy, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que todos los días tenemos 2 muertos por día de promedio, se van levantando las cifras en lo que va del año, donde son un montón de las preocupaciones que vivimos, no solamente la inseguridad, sino la inflación, la situación económica, la privación, la privación de derechos, la decepción, la angustia, o sea, que la ciudadanía no crea más en nada, que todos tengamos miedo a la hora de salir de nuestras casas, o de vivir en determinadas zonas y donde vemos que el delito cada vez, digamos, que ya no hay barrios, sí, hay barrios más en crisis que en otros, porque damos cuentas de balaceras y damos cuenta de que la gente que en peores condiciones sociales vive, peor la pasa, porque se tienen que meter adentro por las balaceras, y todo esto se fue naturalizando y las políticas públicas, bien, gracias por su ausencia. Y en este punto creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobierno de la paz y el orden, tienen mucho que decir y que hacer con relación a esto, y por supuesto con el gobierno nacional también, que no alcanza solamente con el envío de las fuerzas federales. Por eso creo que tenemos que ser más que nunca muy cuidadosas y muy cuidadosas cuando hablamos de determinados temas, porque además le seguimos dando de comer a determinados medios que lo único que les interesa reproducir es el miedo, es la grieta, es el no pensamiento crítico de las oyentes, de los oyentes, de la ciudadanía. Y así no podemos construir nada, no se puede construir una política más sana, no se puede construir una sociedad que pueda convivir, no se puede construir una sociedad que entienda cabalmente que los problemas de inseguridad no están en los barrios de nuestra ciudad donde los pibes y las pibas portan armas, sino que están en un montón de negocios que nosotros no vemos y que están bien en el centro de la ciudad y que son parte de esa cadena que lava el dinero. O que vemos y los que tienen que verse en los distraídos. Sí, o que los que tienen que ver se hacen los distraídos. También, ¿no? Es que nunca hubiéramos llegado al nivel que llegamos hoy en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, si no hubiera una complicidad por sectores de la policía, digamos, una complicidad por sector. No nos olvidemos que ahora empieza el juicio de un ex fiscal regional, de fiscal Cerjal, y eso, digamos, el encargado de dirigir las políticas de persecución penal de la ciudad, implicado en hechos de corrupción. Empresarios, abogados, escribanos, gente que se dedica a distintos rubros, ¿no? El lavado de dinero, lo que pasa con el puerto, los puertos que tenemos en nuestra provincia, la falta de controles, AFIP, la unidad de información financiera, la UIF. O sea, acá hay muchos sectores que controlar. Mirá, pero hay muchos problemas para ocuparnos. Entonces es cuando más cuidado tenemos que tener de salir a decir cualquier cosa para preocupar a la gente y evitarle a la sociedad que tenga un pensamiento, como decía, reflexivo, crítico, y de poder entender la magnitud de que los problemas que estamos viviendo no son de ayer y no son de hoy, sino que vienen de una larga data. Vos hacías la introducción, año 96. Desde aquel momento, y quizás un poco antes, empezamos a vivir en una sociedad que cada vez nos fue quitando más derechos y abriéndoles más territorios a la violencia, de distintos tipos, ¿no? Sí, esto no es una chicana para la señora, que me gustaría conversarlo personalmente, en alguna oportunidad vamos a tener seguramente en este programa, pero también como que se nota quienes habitan la provincia o la ciudad de Rosario con dirigentes que no lo hacen, ¿no? Ya reitero, no es una chicana para Carolina, pero se nota que son eslóganes que muchas veces
Va, que muchas no, que Sí, que pero nunca aún no viviendo aquí en la ciudad de Rosario puede mantener, digamos, igual mantener, digamos, o hablar con la gente que está acá. Porque qué es lo que nos pasa, pero no para justificarlo tampoco, sino para... yo no justifico, A ver, digamos... no se me ocurre que ningún dirigente, ni de los más extremos Bueno, que pero tenemos... ha pasado también en la Cámara de Diputados acá de la provincia, nos ha pasado en reiteradas oportunidades con la diputada Granata, Bueno, que ha dicho un montón de cosas a través de programas masivos a los que cuales ella tiene acceso. vive en la provincia. Ella no vive, digamos, pero la diferencia es que también ella es diputada de la provincia de Santa Fe, ¿no? Entonces, pero digo, muchas veces se confunden los roles, o sea, y se dice cualquier cosa donde muchas de esas cosas no son reales o están mal planteadas. Y eso genera un impacto en la sociedad. Por supuesto. Y aparte, digamos que para el resto es imposible de salir a contraponerlo, porque al no ser del mundo de la farándula no tenemos posibilidad de estar en determinados programas y poder decir a ciencia cierta y con datos concretos qué cosas pasan y qué cosas no pasan. Entonces hay como una competencia, digamos, desleal en ese punto de vista. ¿Vos querés insinuar que 52 minutos tiene menos audiencia que Mirta Legrand? O que... No, de ninguna manera. Digo que... No, pretender tampoco... No, pero digo esto que me parece que también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Nosotros necesitamos, por eso venimos trabajando también sobre distintos proyectos que ojalá en algún momento, digamos, se puedan aplicar y puedan tener alguna incidencia. Apostar a la educación, apostar a la formación de conciencia crítica. Cuando digo conciencia crítica y pensamiento crítico, digo a poder discernir. Sí. Llega un momento que estamos tan abrumados y tan abrumadas por la realidad que vivimos, ya no queremos discernir. O sea, sabemos que tenemos que ir a laburar, que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, que el que tiene trabajo porque lo tiene y no lo quiere perder, que el que no lo tiene porque no sabe cómo salir a changuear. Pero a los pibes y a las pibas hay que darle de comer, hay que llevarlos a la escuela. O sea, y llega un momento que agobia la realidad. Y además todo el día nos están bombardeando con noticias que son negativas. O sea, porque ahora, está bien. Hay cosas buenas que pasan también. Por supuesto, pero quiero ir a un tema ahora porque nos quedan unos minutos, Mónica, sobre la política, ¿no? Digo, el año que viene es un año eleccionario. Vos sos una referente del progresismo. Hoy el progresismo se debate precisamente de hacer una gran coalición opositora. Después lo vamos a tener el diputado nacional Eduardo Tognoli, seguramente va a decir que es un amontonamiento de antiperonistas. Pero bueno, ¿cómo ves ese proceso? Porque en definitiva... En algunas semanas podemos enterarnos de que vas a participar ahí dentro de ese... Sí, me parece que lo que no está bien es generalizar. A ver, ¿cómo es eso? Yo a Eduardo lo conozco hace mucho tiempo. No sé lo que va a decir Eduardo. No, pero digo no generalizar en este sentido, ¿no? Yo no soy antiperonista, por ejemplo. Nunca fui antiperonista y de hecho tengo excelente relación con compañeras y compañeros a los que respeto y valoro muchísimo. De las distintas fuerzas políticas, menos un partido que digamos que ha tenido digamos en sus orígenes también principios muy arraigados en las defensas del pueblo, de los derechos de las personas, digamos, de los derechos humanos. No tengo ninguna cuestión de anti nada. Sí soy antidictadura, digamos, soy anti fuerzas de seguridad que violan derechos humanos, ante la derecha extrema que quita derechos. Como diría Macri. Claro, pero después, digamos, no tengo ningún reparo, digamos, con aquellos partidos políticos que aún pensando distinto, digamos, podemos conversar, porque de eso se trata. ¿Cómo se nosotros particularmente dentro del progresismo estamos fuertemente apoyando la candidatura de Pablo Habking. Creemos que Pablo Habking tiene que ser candidato a gobernador en esta instancia. Creo que él está dispuesto, pero hoy está absolutamente ocupado haciendo frente a todas estas problemáticas de las que veníamos hablando, no solamente renegando contra el gobierno de la provincia de Santa Fe, sino también renegando con el gobierno nacional. Rosario está de alguna manera muy expuesta a no recibir recursos ni por parte de la provincia ni por parte de la nación.
y está dando esa pelea de los recursos que necesita la ciudad, de la pelea por la inseguridad, la pelea por la quema de los humedales. Bueno, y creemos que hoy, digamos, es la figura que representa de alguna manera ideológicamente un poco aquello que representaba también Miguel Lifchit, ¿no? El no estar Miguel Lifchit hoy como aquella figura que también nos representaba y nos conducía y nos nucleaba a todas para estas próximas elecciones. Entendemos que esa figura hoy, desde esa perspectiva ideológica, es Pablo Hapkin. El socialismo resiste un poco ¿no es cierto?, a esa herencia. Estamos todos los sectores que seguimos integrando el Frente Progresista, no es el caso, digamos, del radicalismo que estaba dentro del Frente Progresista, que hoy sí, a lo mejor, el sector de Puyaro, digamos, representa un poco más el antiperonismo, pero, digamos, hoy en estas primeras instancias nosotros vamos a ir por esta línea, digamos, que veníamos encarnando dentro del Frente Progresista. ¿Y si Pablo decide renovar como intendente? También lo vamos a acompañar, por supuesto. ¿Y en la provincia? Veremos cuáles son los acuerdos. Lo que sí, no nos negamos, digamos, a dialogar con todos los sectores que haya que dialogar, pero para construir, no para generar una ¿Pero te ves dentro de una antinada. alianza Conjuntos por el Cambio? Yo creo que, digamos, a lo que todos le llaman hoy el frente de frentes es una opción. El tema es cómo se llega a esa construcción. A mí, digamos, como te decía, me preocupa más el cómo llegamos a armar un frente o un espacio político donde lo que prevalezca sea el proyecto y no las personas. Santa Fe requiere de un proyecto a largo plazo, de una agenda de trabajo conjunta y de compromiso político, gobierne quien gobierne, que hoy no lo está generando el peronismo, ni lo está generando el peronismo que hoy se quiere separar del peronismo que gobierna. Igual vos te alineás a la candidatura de Pablo en Sí. la provincia, ¿no es cierto? Estás condicionando tu apoyo a una persona. No estoy condicionando, estoy diciendo claramente, de acuerdo a las convicciones que tengo yo y tanto mi partido, en este caso el partido GEN, que creemos que Pablo Hapkin es el candidato que tiene que tener a gobernador la provincia de Santa Fe. Estamos en un frente político donde convivimos con otros partidos que también tienen sus expectativas. Te nombraba, digamos, el socialismo las tiene, Puyaro las tiene. Bueno, estamos en diálogo permanente para ver cuáles son las opciones de armado posible y quiénes serán los mejores candidatos. Si hay que ir a una interna, iremos a una interna, claro. Pero la idea es ir sumando a aquellos sectores, digamos, que como decía, estén interesados en contribuir a un proyecto de provincia que hoy no lo tenemos, que lo tuvimos en algún momento y que lamentablemente la gestión de Perotti lo terminó de otra vez volver a foja cero. Mónica, me quedan un montón de temas para hablar con vos, humedales, cannabis, un montón de cosas que vos te estuviste ocupando en la legislatura y bueno. Lo hacemos en cualquier otro momento. Dale, ¿venís? ¿Volvés? Dale, con todo gusto. Muchas gracias, Seguimos en 52 minutos.